Esta noche en A Fondo desde el Pacífico, el paro nacional y sus efectos en el tejido social de Cali. Les contamos sobre los barrios más afectados y cómo vuelven a la normalidad. También sobre un monumento que es bastante visitado y las secuelas del paro en el sistema de transporte masivo mío. A Fondo conducen Leo Quintero y Jair Lenis. Buenas noches para todos ustedes y bienvenidos a A Fondo. Vamos a contarles a ustedes otra visión de lo que ha sido esta situación social que padece el país. El paro, porque el paro no ha terminado o se ha terminado. Los organizadores, los de Bogotá, han dicho que el paro está en suspenso, que el 20 es la segunda etapa. En la ciudad de Cali, el paro levantó bloqueos en algunos puntos de la ciudad de Cali luego de 2 meses. Pero ¿qué ha pasado después de estos 2 meses? La ciudad de Cali está a la expectativa. Don Jair Lenis, buenas noches. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches, Leo, un cordial saludo para todos los televidentes y pues antes de entrar con los temas a fondo, Leo, los temas más importantes del día de hoy, lo que ha ocurrido en nuestra ciudad y en nuestro país. Claro que sí, hay temas que están calientes y la situación de inseguridad que continúa vigente lamentablemente con la violencia que nos lleva. Dolorosamente ha muerto un niño de 6 años en el municipio de Alcalá junto a 2 personas en un ataque de pistoleros en el sector conocido como Piedras de Moler, en la carretera que usted conoce muy bien del municipio de Cartago hasta Alcalá, Jair. Además, la situación de lo del municipio de Alcalá se agrega también esta semana, el pasado fin de semana, la violencia en la ciudad de Cartago, donde también se registró una masacre. ¿Y qué decir del departamento de Nariño, que también hubo un hecho violento en las últimas horas? Lamentable se presentó la incursión de las disidencias que actúan en la zona del departamento de Nariño, disidencias del grupo Franco Navarro que han atacado a un grupo de militares y han dejado la muerte de 3 de ellos, 5 más heridos y hay 2 desaparecidos, según la versión preliminar de las autoridades del departamento de Nariño. Esto se presentó en la zona de la costa pacífica, la abandonada zona de la costa pacífica en Roberto Payán, Jair. Bueno, esta pues la situación de las últimas horas. Y Leo, ¿y qué más tenemos ya entrando en materia? Pues entrando en materia, le puedo contar a usted prácticamente un hecho informativo que además para muchas personas que tienen esta tentación de comprarse un carro nuevo, híbrido, eléctrico, les va a quedar un punto en la mira y para eso tenemos a personas que nos van a hablar sobre este tema. Los híbridos en Cali, a diferencia de todo el país, Cali es tan rara, tendrán pico y placa. En Colombia los híbridos no tienen pico y placa, tampoco los carros eléctricos. La situación es compleja y es de una naturaleza totalmente diferente en la ciudad de Cali. El pico y placa provoca sanciones en la ciudad de Cali de 460.000 pesos. Bastante pues complejo. Vamos a conocer otros informes ya de los temas que estamos tratando hoy, Leo. Sí, señor, vamos a hablar acerca de lo que ha pasado en los barrios de Cali. Hubo sectores, lamentablemente, muy afectados, sectores que tuvieron 2 meses de cierre porque hubo bloqueos en diferentes puntos. Vamos a un sector de estos, el punto más afectado en la ciudad de Cali. Este es el barrio El Pundaje al oriente de Cali. Fue el último en ser desbloqueado en su vía principal, la avenida Simón Bolívar. Hubo que cerrar y pues uno despachar los huequitos desde allá arriba, del segundo piso y claro, hubo que cerrar pues porque siempre con la gente del ESMAD, que piedra para acá y que piedra para allá, entonces sí, hubo que cerrar, claro. En esta escuadra la situación de orden público fue compleja. Muy maluco, esos que tiraron esa cosa que lo tordía uno, no, yo me mareé, un polvo. Y ahora el niño. Y era muy seguido que había enfrentamientos. Muy seguido. Ellos se enfrentaron con otra gente. La policía. ¿Aquí en la esquina de su casa? Hay una palma. Ahí en esa palma. Poco a poco el sector ha ido retornando a su normalidad. Gracias a Dios ya el barrio está un poquito más calmado y pues queriendo que se normalice más la situación. Fue uno de los más afectados, el que más tiempo duró bloqueado. Tuvimos Calipso bastante tiempo aquí bloqueado, la situación en la parte de los locales se vio bastante afectada. Pero como te digo, gracias a Dios ya está nuevamente retomando pues la situación del barrio otra vez echando para arriba y la economía otra vez mejorando. En esos meses difíciles, ¿cómo fue la situación precisamente? ¿Cómo nos afectaron en términos? Antes tuvimos casi 2 semanas sin poder laborar correctamente al 100%, igual todavía no estamos laborando al 100%, no tenemos la mercancía en el local pues distribuida como tiene que ser, tenemos guardado pues por el temor de que vuelvan a pasar los saqueos y todos los desmanes que han ocurrido. ¿Pero hay la ilusión de que el barrio va a estar tranquilo? Sí, que... sí señor, sí, confiando en Dios y contando con la gente que coja, pues lo que necesitamos en este país es cultura, educación y tener pues amor por el país para que todo mejore y vaya mejorando pues el barrio también. En esta zona todas las estaciones del sistema de transporte masivo mío fueron afectadas y sigue una calma tensa en los alrededores.
Un poquitico bajo en las ventas, pero sí, todo bien. ¿Cómo se siente el ambiente y sobre todo la gente? Estuvo muy tensionada, ya está más tranquila. No, bien. Bien, usted sabe que uno tiene que echar es para adelante porque nada de nervios. El Pondaje, conocido por su iglesia, este centro cultural y el tesón de su gente, espera que la paz vuelva a su entorno. ¿Qué panorama que presentamos en la ciudad de Cali sobre este punto del oriente de la ciudad de Cali? Vamos a hacer este análisis con el profesor Adolfo Álvarez. Él es el director del Programa Institucional de Paz de la Universidad del Valle y el concejal de Cali, Roberto Rodríguez, concejal por el Centro Democrático Jair. Doctor Álvarez, para el sector académico, desde la parte académica, ¿qué dejó el paro especialmente para los jóvenes? Bueno, el paro ha dejado muchas cosas, unas, digamos, se pueden leer muy negativamente, como ustedes están mostrando, el impacto sobre las comunidades, sobre algunas zonas de la ciudad que se vieron muy afectadas, la fractura que hablábamos ahora, digamos, la tensión que aún se siente, pero yo creo que ha habido una gran movilización de conciencia, ¿no? de muchos sectores, y seguimos, digamos, en una fase, yo diría, estamos tratando de interpretar, de salir de este momento. Hay mucha iniciativa en curso del lado de las empresas, de las universidades, y a propósito de los jóvenes, yo creo que ha habido un salto en su conciencia política y eso es interesante, sabiendo de todas maneras que obviamente este es un movimiento muy heterogéneo, se recogieron muchas fuerzas diversas y distintas, yo no sé si eso ustedes quieren que hablemos. Pero profesor Álvarez, pero es que se está viendo ya una cosa más que concreta con esta situación que se vivió con este paro. La primera línea ya está hablando de campaña política, está hablando ya de candidatos políticos. Es más, el 19 se reúnen aquí en la ciudad de Cali para hablar acerca de candidatos y una fuerza política como tal dentro de un movimiento surgido, como nunca había surgido un movimiento político social en una ciudad de Cali. Sí, yo los he escuchado porque he estado asistiendo como observador a la mesa y me ha sorprendido, primero, la tranquilidad, no he encontrado cosas altisonantes, obviamente cosas fuertes, firmes, pero sí aparece por eso hablo del salto político. Entonces hablan de la necesidad de luchar contra la corrupción, de buscar formas de participación, creo que ya han asumido la idea de los consejos de juventud y probablemente expresiones políticas. Yo creo que eso hay que saludarlo porque necesitamos una sociedad políticamente movilizada. Siempre hemos dicho que el problema de los jóvenes es su apoliticismo, su baja participación en política. Entonces, canalizar esa energía hacia la participación política democrática, yo creo que hay que leerlo bien, hay que verlo como un salto cualitativo y obviamente el reto será que ellos demuestren capacidad de liderazgo, ¿no? de transformar la política de otro modo, lo hemos estado hablando, nuestra política está en crisis de alguna manera. Lo que pasa también cuestiona la política, el modo precisamente sobre la política, desde el Consejo a nivel político. ¿Era un trampolín, doctor Roberto Rodríguez, todo el tema del paro? ¿Cómo lo ven desde el Consejo políticamente? El paro, 2 meses de angustia nos dejan 2 grandes conclusiones. La primera, la ciudad pues no ha resuelto una gran cantidad de problemas sociales y estamos trasladándolos, llevándolos en el tiempo, que llegó un momento en que tenía que generarse un estallido y todavía seguimos sin un plan para resolverlos. Y el segundo, no está el plan de seguridad, un plan o una política pública capaz de garantizarle a los ciudadanos una seguridad plena, eficiente, con unas fuerzas armadas listas y dispuestas. 2 fallas grandes que se dieron. Ahora desde el Consejo, correcto, comparto, celebro que en vez de usar el vandalismo usemos la política, busquemos los canales de comunicación, cómo juntarnos, cómo agruparnos, porque los problemas que tenemos son grandes, hay que resolverlos. Pero sí, en el ambiente está esa tensa calma, está ese ambiente que nos van a venir nuevamente a medir, como dicen los caleños, van a generar actos vandálicos y en eso es donde estamos muy enfáticos, concejal, no podemos ceder. Concejal, ustedes miran a los muchachos que están en la primera línea y ahora que están hablando ya de política como competencia política, les da temor que se lancen a la política los muchachos porque
es otro perfil de candidato, otro perfil de observador social de la ciudad de Cali, y la ciudad de Cali, ¿cómo los miraría ellos después de los antecedentes que han tenido, lamentablemente, de los daños que se han efectuado en la ciudad de Cali sobre el sistema de transporte masivo, sobre lo que ha pasado en el resto de puntos de la ciudad de Cali? Allí hay muy buenos líderes, hay jóvenes entusiastas que están detrás de unos proyectos y planes que de verdad hay que copiarlos. La lucha contra la corrupción, creo que esa bandera copiada, acogida por muchos jóvenes, hay que resaltarla y hay que impulsarla. Hay otros que sí, ya se tiene conocimiento que son voceros de unos grupos que no estaría bien vincularlos o hacerlos partícipes de estas contiendas electorales, pero en general sí prefiero jóvenes debatiendo políticamente que jóvenes generando actos vandálicos. Doctor Álvarez, esos problemas sociales dan precisamente para llegar a lanzar un partido político, a constituirse un partido político, o sería más de lo mismo. Digamos que es probable que, digamos, busquen una expresión política, no sé si un partido político, o probablemente fortalecer partidos que ya existen, pero creo que la tendencia es a consolidar un movimiento político, incluso se habla de un movimiento nacional, pero yo creo que hay que mirarle la cara positiva a esto, es decir, como dice el doctor Rodríguez, que salgan a la esfera pública, al debate político, a usar herramientas democráticas para buscar reivindicaciones. Y que lo venían pidiendo los jóvenes, que decían que no les dan esas oportunidades. Exactamente, y entonces eso hay que leerlo positivamente. Les tocará medirse con una competencia política de muchos sectores que están hoy en campo, porque recordemos que hay una competencia política muy fuerte en Colombia de distintos sectores. Entonces, vamos a ver qué tanto apoyo tienen en la ciudadanía. Ese es el reto que tienen, ¿no? Conseguir el apoyo entre los mismos jóvenes y entre la ciudadanía. Entonces, ahí se medirá, digamos, su capacidad de convencer, de que tienen ideas, tienen propuestas, y por eso algunos han planteado, arranquemos de abajo, arranquemos desde el barrio, desde la localidad, desde la comuna, ¿no? Si aspiramos realmente a llegar a ser opción política, porque probablemente, digamos, en este momento, y estamos en un momento de sacudida, mucha gente todavía tiene prevención, ¿no? Dirá, ¿será que son estos? ¿No? Sí. Entonces, yo creo que necesitamos es dar oportunidad de una expresión, digamos, democrática de la inconformidad, porque lo que esto refleja sí es que hay inconformidad y hay muchos problemas que convencionalmente no ha resuelto la política ni la gestión pública, ¿no? Y esto es un llamado de alerta no solamente al Estado, a las empresas, al sistema educativo, a las familias. Se ha hablado mucho del fracaso del Estado, pero pensemos el fracaso del sistema educativo que expresa lo que está pasando con los muchachos desescolarizados, ¿no? Entonces yo creo que la alerta es muy importante. Claro, profesor. Mire, es que hubo puntos muy complejos en la ciudad de Cali durante esos 60 días que tuvimos la ciudad bloqueada en cerca de 21 puntos, aunque fueron muchos más porque había otros sectores de la ciudad de Cali, por ejemplo. ¿Qué pasa en una zona de la nueva base junto al puente de los Mil Días? Un saludo muy especial a todos los televidentes de
En las últimas horas, algunos de los vecinos del barrio La Nueva Base terminaron broche en mano de pintar las fachadas de sus casas que habían sido manchadas en los días en que estos pasajes se transformaron en epicentros de enfrentamientos entre manifestantes y el ESMAD de la policía. Aquí no entraba nadie, los negocios pues, estaban también con la cosa de los víveres, no había víveres, todo estaba escaso y fuera de ser escaso pues los precios muy caros. Imagine que un huevo pedían 500, 600 pesos por un huevo. ¿Ah? En la libra de papa pedían a 7.000 pesos por la libra. Y le tocaba a uno muchas veces pagar porque necesitaba uno alimentarse. El tema de la salida del barrio. El problema era la salida, sí, porque las 4 salidas que tienen los habitantes de este sector estaban todas bloqueadas, que era aquí sobre la autopista. Aquí es donde termina la 15, que tumbaron todo eso, eran como 4 semáforos y los destruyeron completamente. Este barrio está ubicado en un costado del puente de los 1000 días, que hoy está en calma, pero un sector en el cual se ha redoblado la presencia de refuerzos de la policía y el ejército. Fuera de eso, pues uno se acercaba a mirar y no era ninguna persona habitante de aquí del sector, no sé de dónde vienen esa gente. Todos pues como disfrazados, pero uno que podía uno hacer, no puede uno hacer nada. Muchos de los vecinos estaban agobiados con esta zozobra durante semanas con la vía bloqueada y el temor de estar en medio de tantos gases lacrimógenos. Una cosa muy dura, una incertidumbre, ver todo lo que sucedió por aquí, mucho vándalo, mucha trancón, terrible, mucho miedo también. Mucho miedo, terror, porque uno en las noches no podía dormir tranquilo. Hoy están más tranquilos, en el puente no hay tanto movimiento y solo permanecen los grafitis y la granja que sembraron los muchachos manifestantes en este sector que en las protestas bautizaron el puente de las 1000 luchas. Situación que se presenta en la ciudad de Cali. Estamos después de lo que ha pasado en la parte física de este paro. Este paro que está latente para el 20 de julio, muchos hablan de que habrá jornadas en la ciudad de Cali, que dicen las autoridades, es el pensamiento aquí de la capital del Valle del Cauca. ¿Qué piensan desde el Consejo? Lo que la gente ha señalado fundamentalmente, en Cali le faltó autoridad frente a este paro. Concejal Roberto Rodríguez. Leo, es cierto, la ciudad no estaba preparada. Tuvimos una experiencia muy amarga en el mes de noviembre del año 2019, donde la ciudad fue ultrajada. Se repite nuevamente cuando ya las autoridades habían expresado que tenían todos los planes y dispositivos para impedir que esto se volviese a presentar en nuestra ciudad. Volvieron a acabar con la ciudad. Hoy reclamo esa política pública de seguridad como garantía democrática para los caleños, pero hay que expresarlo. Tenemos susto, tenemos temor de que este 20 de julio se repita nuevamente la historia. Para eso, la policía y las autoridades están hablando de unos planes grandes, unos planes muy complejos para custodiar la seguridad, para garantizar la seguridad de los caleños. Pero aquí se hace necesario hablarle a los caleños, hablarles con sinceridad del riesgo que se tiene. Si bien hay unas primeras líneas, hay unos jóvenes que quieren salir a marchar, a protestar, a reclamar, válido. Pero detrás de esto hay unas organizaciones criminales que están impulsando el vandalismo, que están generando acciones criminales. Ese es el temor de una ciudadanía, que volvamos al pasado, a esa época, a estos 2 meses largos de paro. Y ante eso es la propuesta que le he pedido al señor alcalde. Se necesitan medidas para garantizar la seguridad de esta ciudad. Doctor Álvarez, ¿faltó autoridad o por el contrario lo que señalaba el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina Gómez, que él prefería los diálogos a que se empleara la fuerza pública y se presentaran más hechos violentos? No, la autoridad se requiere, es necesaria y me parece muy importante el comentario sobre el 2019. Es que en el 2019 ya hubo hechos similares, bloqueos. Y hubo el 21 de noviembre. El 21 de noviembre del 2019. Y nunca se explicó qué hubo ahí. Y esa es una explicación pendiente para la ciudad. Además, mucho pánico, ¿no? Mucho pánico. Eso es casi como si hubiera habido algo calculado para probar la reacción de la gente, muchas cosas. Y obviamente ahora se desarrolló con una magnitud mucho más grande. Yo coincido con el doctor Rodríguez que, claro, una cosa es la primera línea y muchos jóvenes que lo dijeron muchas veces, no tenemos nada que perder, ¿no? Se volvieron héroes en esas acciones, una cosa, digamos, que muchos no entienden, pero detrás de ellos sí hay muchos
muchas organizaciones operando, actuando, presionando. Pero yo creo que hay que resaltar también y hay que preguntarse por la ciudadanía, por las organizaciones sociales. Yo vi en muchos sitios gente de las comunidades que iban a dialogar, a hablarles, ¿sí? Porque no es solamente un tema de autoridad, es la autoridad, digamos, política, la autoridad de policía, pero es también la autoridad de las comunidades. Las iniciativas de la propia comunidad. De la propia comunidad, que así como apoyó en un momento, se lo oí decir a un líder, nosotros apoyamos al comienzo, pero luego consideramos que no era por ahí, ¿sí? Y que necesitábamos, por ejemplo, en cuanto a los bloqueos, levantar los bloqueos porque la afectación a las comunidades era evidente. Entonces, profesor Álvarez, ¿siente usted como todo el mundo sintió, por eso es que el comandante de la policía que se cayó, no que lo revelaron, sino que se cayó, que no hubo inteligencia, que no conocía la ciudad de Cali, y quien no conoce la ciudad de Cali no sabe los ritmos que vive una ciudad como Cali en ciertas partes de la capital de Valle del Cauca, por ejemplo? Hoy Cali está desprotegida de la 80 hasta la vía Cali-Jamundí, no hay sistema de transporte masivo sobre esa zona y no se ha hecho absolutamente nada por recuperar las estaciones Meléndez, Univalle, que es un dormidero de marihuaneros allá en la zona, tampoco la propia estación que queda ahí al frente de Jardín Plaza, no se ha recuperado esa parte de la ciudad de Cali después de 2 meses de esta situación tan complicada y el abandono es total. La gente dice, esta ciudad le pertenece a quién hoy en día. Sí. Leo, tú tienes razón y a propósito de la destrucción del mío, eso fue muy extraño porque el primer día fue sistemático, gente dañando la infraestructura pública con hachas y con bates, incluso vendían bates. La pregunta, y no se veía a la autoridad hacer algo. O sea, yo creo que hay temas que aún no se han aclarado de qué pasó, quién está detrás de eso, por qué el daño a los bienes públicos sistemático, ¿no? Y lo que tú dices sobre la inteligencia es cierto, porque se señala que hay organizaciones y sabemos que en Cali hay un número muy grande de organizaciones funcionando y no estuvieron quietas, no estuvieron al margen, estuvieron actuando. Entonces la pregunta es por la inteligencia, ¿qué hace? ¿Cómo previene? Digamos, porque a propósito del 20 de julio, yo he escuchado que va a haber mucho acto pacífico, mucha movilización pacífica, y el miedo es lo que más friega, como dicen algunos, ¿no? Y comenzar a sembrar el temor y el terror. Bueno, ese día la ciudadanía tiene que salir a decir estamos aquí, reclamamos, movilicémonos, pero pacíficamente. Entonces yo creo que hay que llamar a que los ciudadanos se empoderen, las organizaciones sociales actúen, rodeen, digamos, lo que es pacífico en la manifestación, pero vamos por la recuperación de la ciudad, porque de otra manera es entregarle la ciudad a fuerzas que la pregunta es ¿cuáles son? ¿Cuáles son esas fuerzas que tienen esa capacidad de imponer, digamos, el caos, ¿no? Y ahí sí la autoridad y la inteligencia es clave y la pregunta es ¿dónde está? ¿No? ¿Dónde está la autoridad precisamente? Una conclusión, doctor Roberto Rodríguez, de lo que pues, ha ocurrido en la ciudad de Cali, lo que ocurrió en Cali y el tema social rápidamente. El tema social, para decirlo de alguna forma, Jair, esto era una olla pitadora que desde hace 14 años estaba en bajo, pasó a medio y ya está en un momento de alto. Esa olla puede estallar en algún momento porque no hemos sido capaces como gobierno, no hemos sido capaces como alcaldía, como institución, de resolver los problemas hoy dramáticos que tiene la ciudad. Uno de ellos, hambre. Hambre. Realmente es la miseria y el hambre que está atormentando esta ciudad. Claro, tenemos el tema de los jóvenes, 80.000 jóvenes reclamando derechos, reclamando oportunidades, por supuesto, pero hoy el gran problema es hambre. Eso hay que decirlo y hay que generar las políticas y los planes tendientes a generar ese apoyo ciudadano a la comunidad que lo está reclamando. Necesitamos generar políticas públicas. He sido muy crítico en este tema con la alcaldía, porque si bien hoy, ¿cómo le explico a una persona del oriente de la ciudad que tiene esa necesidad de hambre, pero yo le digo, no se preocupe que yo le voy a construir una universidad, no se preocupe que le voy a hacer la troncal oriental del sistema de transporte? Hoy las necesidades son puntuales y las necesidades son hambre, producto de que falta de un trabajo, falta de unas oportunidades. Necesitamos llegar a esa conclusión para todos hacia el mismo lado empezar a empujar. Gracias, concejal. Gracias, profesor Álvarez, por esta serie de planteamientos lógicos frente a lo que estamos viviendo aquí en la ciudad de Cali. Vamos a continuar en unos segundos aquí en Telepacífico y en A Fondo.
Estamos hablando sobre temas concretos de Ciudad de Cali. Tocaremos a continuación lo que ha pasado con la movilidad, el sistema de transporte masivo del futuro, el mío virtualmente aquí en la capital del Valle del Cauca. Ya volvemos. Pues fueron muchos más porque hay otros sectores de la ciudad de Cali, por ejemplo. ¿Qué pasa en una zona de la nueva base junto al puente de los Mitías? En las Vamos a alquilar los buses, montemos una empresa de buses que vayan hasta allá. Sí, lo mismo. Listo. Yo saludo a los invitados. Y es a fondo, estamos hablando acerca de lo que ha pasado con este paro que sigue vigente en nuestro país, la situación que se presenta en Colombia y además los efectos, por ejemplo, el efecto en la población joven, el impacto social del paro, el costo de vida en la región, lo que ha impactado la capital del Valle del Cauca. Y para buscar la respuesta más clara es la del Estado, que mide las estadísticas, el DANE, su director, Juan Daniel Oviedo. Director, buenas noches, ¿cómo está usted? Todos los televidentes de A Fondo en Telepacífico, y creemos que es muy importante entender que lo vimos en el mes de mayo, pues tuvimos una inflación y una inflación mensual del 1%, un salto muy importante que no se había visto en la historia reciente del país en el comportamiento de los precios, debido fundamentalmente a la afectación de los precios en el suroccidente del país, en donde ciudades como Pasto, Popayán, Cali y Florencia destacaron con unos niveles de inflación que incluso superaron 4 veces o 3 veces la inflación que vimos en el mes de mayo. Cuando nosotros vamos al mes de junio, ustedes se recuerdan que tuvimos una inflación de 0,05% negativo,
en términos mensuales comparados con el mes de mayo. En ese ajuste de precios, cuando nosotros hacemos un énfasis en el suroccidente del país, todavía no vemos una reducción significativa de los precios que compensen ese efecto que triplicó o a veces multiplicó por 4 el comportamiento de inflación nacional, que recordemos en mayo en promedio fue del 1% mensual. Esto significa que las afectaciones particularmente sobre los alimentos, fundamentalmente en huevos y carne de aves, en donde el departamento del Valle del Cauca aprovisiona casi el 25% de huevos y de carne de aves en el país, pues va a tomar un tiempo en recuperar la normalidad en los precios, porque normalmente para lograr una estabilización de las nuevas gallinas ponedoras estamos hablando de una espera de un periodo entre 25 y 32 semanas. Eso significa que las afectaciones del sistema de precios en una ciudad tan importante para el país, que pesa casi el 10% de la economía como es Cali y su área metropolitana con Jumbo, van a tomar un tiempo de más en ajustarse y por consiguiente implicando un costo social de largo plazo asociado a esa manifestación social del paro nacional que se tradujo en un bloqueo muy importante en el libre flujo de mercancías en el suroccidente del país. Muy contento de acompañarlos en este espacio y nuevamente un saludo y una despedida a los televidentes de A Fondo de Telepacífico. Director, muy amable, muy gentil por esa explicación, pero lo que es real es que hoy en día los precios se quedaron como en época de paro. Los huevos están a 500 pesos, 600 pesos, los productos siguen caros, la carne, por ejemplo, está por las nubes. Situaciones que deja y que deriva este paro en una ciudad como Cali. A propósito de este paro, ha tenido sitios, diríamos, providenciales para la protesta, lo que se llama hoy en día Puerto Resistencia, que era antes Puerto Rellena, que cobija sectores como el barrio José Olguín Garcés, Mariano Ramos, el barrio que la gente llamaba Periquillo, Ciudad Modelo, la zona del barrio Mariano Ramos y la zona del barrio Antonio Nariño. Son 6 barrios afectados por este bloqueo que duró más de dos meses, pero que hoy en día este monumento que se construyó ahí sobre ese punto, que es una mano, esa es una mano que está bien agitada, ese monumento se ha convertido en un sitio de atracción social en la ciudad de Cali. Al sur de Cali, en un punto en que confluyen varias vías hacia el Simón Bolívar y en inmediaciones del barrio Villa del Sur, el 13 de junio anterior se inauguró este monumento a la resistencia. Y hoy, en la medida en que se desbloquearon las vías y cesaron tantos enfrentamientos entre los muchachos de este punto de resistencia con las autoridades, el monumento se ha convertido en un ícono urbano. Ello significa para nosotros la fuerza de la juventud, la inteligencia de los pintores, de los artistas y ante todo y sobre todo el apoyo recibido por la comunidad para que los muchachos de la primera línea y la comunidad en general, porque esa expresión de un paro, aparezca hoy, mañana y siempre. Y en las tardes, especialmente, se está registrando toda una romería de personas hacia este sector. Nosotros vamos a mantener esto, pero lo vamos a mantener más que todo aquí, en nuestra mente, como una expresión de lucha de nuestro pueblo. La foto con el símbolo de la resistencia, los escudos que utilizaron los muchachos y sus cascos, además como indumentaria, hacen de este monumento toda una escala para conocer el tema de la resistencia y cómo en esta ciudad hay un momento en el cual están plasmados los rostros de quienes murieron desde el 28 de abril anterior en la protesta social. Gracias, mi amable Oscar. Y para que ustedes vean, precisamente, ahora ya la gente a veces toma la foto con el puño aquí para que la gente salga como evidencia que son sobre ese punto de la ciudad de Cali. Don Jair. Tenemos más invitados y vamos a hablar del tema de la movilidad, del transporte en nuestra capital del Valle del Cauca. Y tenemos a Armando Aristizábal, quien es el presidente de Transporte, Armando Carabalí, perdón, quien es el presidente de la empresa de transportes de Cepaz, y Michelle Maya es concejal de la capital del Valle del Cauca. Señor Carabalí, ¿qué pasó con el mío? Bueno, buenas noches, Jair, buenas noches, Leo, a ti y a todos los caleños. A ver, primero, el mío ha generado desde que sus inicios, pienso yo que a raíz de una mala presentación que tuvo, una mala planificación que tuvo, un mal diseño que tuvo el mío, que entró a generar
en vez de generar ese bienestar en la comunidad, entró a generar, como a dañarle la calidad de vida a los caleños. La gente que se levantaba a las 6 de la mañana para estar a las 7 de la mañana en el trabajo, hoy se levanta a las 4 de la madrugada y no sabe si llega a las 7 o a las 8 de la mañana, perdón. Y lo mismo pasa en horas de la noche. Nosotros los transportadores del TPC siempre hemos estado con la comunidad. No estamos de acuerdo con el vandalismo del mío, no estamos de acuerdo con el vandalismo de las estaciones. Ninguno de los gerentes de las empresas que hacemos parte del TPC estamos de acuerdo. Creemos siempre en el diálogo, en la concertación y hemos estado abiertos siempre con la comunidad. Claro. Don Armando, permítame una preguntita para el exconcejal de Cali, Michel Maya, con las buenas noches. Michel, hoy el Tribunal de lo Contencioso Administrativo aceptó una decisión, aceptó una demanda que hizo un concejal de la ciudad de Cali para intervenir el mío. El mío, ¿qué pasa si se acaba el mío en la ciudad de Cali? Don Leo, Jair, a toda la mesa y a los televidentes, muy buenas noches. La demanda que aceptó el Tribunal Contencioso es una demanda que colocó el concejal Juan Martín Bravo, del Partido Conservador, pidiendo la intervención del sistema de transporte integrado mío, básicamente porque el sistema está quebrado. Básicamente lo que pretende esta demanda es pedir una intervención desde la nación, desde la superintendencia, para que la superintendencia venga y tome el control de la entidad. Hoy el sistema tiene un déficit que es real, el sistema nunca ha logrado superar los más de 650.000 usuarios diarios cuando se proyectaba que tuviese 1 millón de usuarios diarios, nunca los ha tenido. Hoy la flota no está al 100%, hoy las estaciones están vandalizadas en más de un 70%, la operatividad del sistema está hoy por debajo del 75%, por lo tanto hay dos situaciones reales. Una, el sistema es necesario porque es parte del sistema de transporte de la ciudad. Dos, el sistema no se puede acabar per se, se necesita una salida y se necesita también reconocer que tiene un problema financiero estructural de fondo que no se le ha dado solución, que tiene un problema, como dijiste hace un momento, desde su diseño, pero más que desde el diseño, desde su implementación inicial. Y hay una situación concreta, el sistema no se implementó a tiempo y esas personas que no llegaron al sistema se pasaron a la moto. Esos usuarios que hoy están en la moto no van a llegar al sistema, por eso el sistema hoy no va a tener en el mediano plazo ese 1 millón de usuarios que es el que se calcula para que pueda funcionar. Ese es el problema de fondo hoy con el sistema de transporte masivo. Y puede ser también un problema, por ejemplo, que ve uno y con más frecuencia los buses de transporte o busetas del antiguo sistema anterior. Sí, a ver, las busetas del antiguo sistema anterior nunca nos fuimos, siempre hemos estado ahí, tenemos una ruta de más de 40, 50 años y siempre hemos estado escribiéndole a la comunidad qué es lo que ha ocurrido, que a medida de que el sistema, como dice Michel, a medida que el sistema no dio la talla que se necesitaba, no cubrió las expectativas que necesitaba la comunidad y que no llegaron esos pasajeros, no le llegaron los carros a tiempo, la gente se fue a otros modos de transporte. Pero de pronto ahora con el problema de que se quemaron las estaciones del mío, ¿no está uno viendo más buses antiguos en las vías? No, son los mismos. Sí. Son los mismos. Lo que pasa... Don Armando, perdone, pero es que usted está viendo buses piratas de la Verde de Bretaña, que es una empresa que desapareció, buses piratas de la Comodepal, que desapareció, buses piratas de la Papagayo, que desapareció, buses piratas de la empresa Alameda, que desapareció. Todas esas empresas han desaparecido y la piratería se ha multiplicado lamentablemente con una cantidad de buses que están cobijando rutas que dadas por el TPC también. Hay algunas empresas de las 10 vigentes, que además las 10 vigentes tienen todos los buses que no tienen la licencia operativa hoy en día porque ya son vehículos muy viejos. Leo, con todo respeto te cuento que no es así. Te digo que no es así porque la Alameda tiene licencia, tiene habilitación, tiene tarjetas de operación y rutas legalmente establecidas. ¿Cuántas rutas? La Alameda podrá tener 2 o 3 rutas. Pero son rutas oficiales y legales, y no son rutas de ahora, son rutas muy viejas. La Verde Bretaña existe, tiene habilitación, tiene pocos carros, pero tiene su habilitación y tiene sus tarjetas de operación. Todas las empresas, las 10 empresas tienen rutas autorizadas legalmente, tienen tarjeta de operación y es muy sencillo, es muy fácil. Hay que ir a la Secretaría de Movilidad y diga, deme la habilitación de la Alameda, deme la habilitación de la Montebello, de la Río Cali, de la de Cepaz, y se la van a entregar, es un documento que es público. Y deme las tarjetas de operación y se las van a entregar. Entonces,
hablar, con todo respeto te lo digo, hablar así como muy a la ligera, eso genera una desinformación hacia la comunidad y eso se estaba haciendo algunas personas desde el Consejo. No es cierto que esas empresas no existan. Esas empresas están prestando un servicio y no de ahora. ¿La Papagayo existe? La Papagayo existe. ¿La Papagayo existe? La Papagayo existe como tal, tienen 23 vehículos. ¿Existe como tal? La Comepal no tiene habilitación. Esa sí no tiene habilitación. Es de las empresas que están prestando un servicio de hecho y el municipio y los alcaldes, los últimos 3 alcaldes saben que la Comepal está prestándole un servicio a la comunidad de hecho. Claro que sí. Tema para la autoridad de tránsito, permítame, vamos a hacer unos comerciales, ya volvemos porque el tema está bueno. El tema cuando se pone así, el tema es bueno para que la gente entienda lo que pasa y lo que se mueve en la ciudad de Cali frente a este tema. El tema, cómo se afectó la ciudad de Cali, el paro, la movilidad, el sistema de transporte masivo. Ya volvemos. Este es a fondo, este programa se hace con recursos del FUTIC, desde el gobierno colombiano que financia la televisión regional. Es concejal Michelle Maya, para la ciudad de Cali, el futuro es un sistema de transporte como el TPC, un sistema de transporte como el tranvía, un sistema de transporte como los buses del mío, integrarlos todos o cómo. Sin duda hay que reconocer que hoy el sistema está en crisis y no solamente la crisis financiera que ya trae al mío. Hoy tenemos un problema de fondo, la destrucción de la infraestructura y eso se está solucionando básicamente con paralelismo, con piratería y con los del TPC. Eso es lo que está sucediendo en la práctica. ¿Cuál es el futuro? ¿Qué es lo que necesita la ciudad? Cali, sin duda alguna, tenemos que presionar el acelerador para construir el tren de cercanías. Se necesita como una salida necesaria que nos permita interconectarnos con Jamundí, con Yumbo y con Palmira y ojalá que se le pueda extender el brazo a Candelaria. Hoy ya existe el anteproyecto, se viene avanzando, la Gobernación del Valle incluso hizo un anuncio muy importante de una inversión para seguir en esa ruta, pero eso nos va a tomar fácilmente 5 años más de construcción. Mientras tanto, ¿qué necesitamos? Necesitamos organizar el sistema de transporte, reconstruir las estaciones, reconocer la quiebra técnica del sistema de transporte masivo. Yo creo que más que solicitar una intervención de la superintendencia, necesitamos reconocer que hay una quiebra y reorganizar el sistema. Esa reorganización implica reconocer hoy el impacto del paralelismo y de la piratería. Mientras nosotros sigamos trapándonos los ojos, pero teniendo en la zona de Ladera, en el oriente de Cali, en Altos de Menga, en la zona de Terrón, en la zona de la Comuna 20, lo que sucede hoy en Meléndez y en Nápoles, donde la piratería es la que controla prácticamente el 90% del transporte, pues vamos a seguir entonces con un sistema de transporte que no funciona y la gente solucionando por su cuenta. Esa es la situación real. Hemos tenido una serie de alcaldías que no han querido reconocer el problema de fondo. Este es el momento, con esta crisis, de reconocer el problema y buscar soluciones estructurales. ¿Que cuestan recursos? Claro que sí. Hay estudiosos que dicen que puede costar más de 3 billones de pesos reorganizar sin tren de cercanías el sistema de transporte público en Santiago de Cali. Mucha plata. Don Armando, está la ciudad de Cali con un transporte que es con base en cancanas, carros viejos. Los buses del TPC todos son buses del siglo pasado. Los del transporte de la ladera, que son todos camperos viejos. Los piratas, el 99% son viejos.
la ciudad de Cali cómo moderniza su flota de transporte. A usted no lo dejan hacer todo el proceso porque la norma del gobierno que yo dijo que no se podía modernizar, pero ¿ustedes qué están pidiendo? A ver, Leo, primero, nosotros estamos pidiendo que, como dice Michel, haya una reestructuración de todo el sistema, que existan todos los modos de transporte. Uno de los grandes fracasos que tiene el sistema mío es que un solo modo de transporte. Y quisieron obligar a que todos los caleños se montaran en ese modo de transporte. Y la gente es fregada, la gente dice, yo no me monto en eso, entonces me voy en una moto, me voy en el carro pirata, me voy en el carro con mi amigo, lo que sea. Y entonces lo que les estamos pidiendo es la reestructuración. Segundo, dentro de la reestructuración hemos pedido siempre, por favor, que nos dejen renovar la flota con vehículos que sean amigables con el medio ambiente, con vehículos como dice la norma, como dice la ley, tanto para camperos como para los microbuses, las busetas y los buses. Pero siempre han dicho que no, porque existe un tema complicado que es, ellos dicen que existen unos contratos, resulta que existe una ley que el decreto 170 compilado en el día 79 que habla de los servicios urbanos en las ciudades que todavía existan. Incluso hay una circular. Don Armando, una pregunta que se hace a la gente y tiene la gente en la cabeza esa pregunta es, ¿hubo algunas personas que se juntaron para darle garrote al sistema de transporte masivo durante este paro, para quemar estaciones? Hubo gente que coordinó todas esas acciones porque la gente siente que hubo una acción coordinada contra el sistema de transporte masivo, que quemaron estaciones, quemaron buses del mío, dañaron el sistema de transporte masivo, como está pasando en Bogotá también. Incluso llegaron a decir de que alquilaron bates para dañar el mío. Mire, la verdad es que uno no puede ser ciego ante una realidad. Eso ocurrió y puede estar ocurriendo. Y nosotros lamentamos, como TPC lamentamos que eso ocurra porque a fin de fines ahí están invertidos los dineros de todos los caleños. Todos los caleños hemos invertido dinero allí a través de nuestros impuestos. Y a fin de fines es un servicio que mal que bien le está prestando un servicio a la comunidad y no lo podemos vandalizar. ¿De acuerdo? Y lo otro que está ocurriendo claramente es que, y eso hay que decirlo, mire, eso es, y no quiero hacer apología del delito, no quiero indicar con lo que voy a decir que estoy de acuerdo con eso, jamás. Pero eso es reflejo, mire, ¿por qué en Medellín no ocurrió eso? ¿Por qué no ocurrió eso en otra parte? Es porque hay un inconformismo con el sistema. Como dice Michel, la idea no es esconder las cosas, sino pongamos en el pecho y hagamos una reestructuración para que la gente termine con un muy buen sistema de transporte aquí en la ciudad de Cali. Este transporte, como lo han manejado de años atrás y ahora está estallando todo este tema, han llevado a instituciones como la Secretaría de Movilidad en el 2018. La Secretaría de Movilidad, con lo que sacaron, con esos acuerdos que aprobaron en el 2018, prácticamente la acabaron. Si yo estoy inconforme, yo no puedo quemar las cosas de mi casa. Si yo estoy inconforme porque mi casa es chiquita, yo no puedo quemar la casa porque mi casa es chiquita. Eso es ilógico, eso no le cabe en la cabeza absolutamente a nadie. ¿Qué piensa usted, concejal? Miren, yo viendo la situación desde el 28, porque fue un tema, 28 de abril, fue escalando, ¿no? Sí. Los operativos del 28 eran operativos organizados, articulados, con objetivos muy específicos, conociendo profundamente el funcionamiento del sistema, hablando de la destrucción del mío. Días después se veían también operativos de esa misma magnitud, otros que parecieran que sí fueran los manifestantes expresando su rabia y demás. Pero a mí esto me trae una memoria. Y es que el 9 de abril de 1948, el famoso Bogotazo, después del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, destruyeron el tranvía en Bogotá. Los libros de historia demostraron muchos años después que hubo unos intereses particulares que financiaron esa destrucción. Yo no puedo afirmar que eso ha sucedido en Santiago de Cali, pero lo cierto es que el 28 hubo operativos muy organizados, muy diseñados para destruir la infraestructura básica del sistema de transporte masivo. Lamentablemente sigue dañado el sistema de transporte masivo en gran parte de la ciudad de Cali. Este es A Fondo por Telepacífico.
Este es A Fondo por Telepacífico. Estamos en A Fondo por Telepacífico, don Jair Lenis. ¿Cree que con el tema de la piratería se puede salvar el mío o por el contrario, pues debe tener la intervención de la Superintendencia de Transporte? Las experiencias que hemos tenido en Santiago de Cali con las intervenciones no han sido positivas. Cuando nos intervinieron las empresas municipales de Cali no nos las entregaron mejores. 13 años, ¿no? Sí, 13 años y prácticamente lo entregaron igual que como lo recibieron. Yo no creo que la solución sea la intervención. Claramente hoy las cifras de la entidad demandan bajo la ley, están las condiciones para una intervención, pero esa no es la solución. La solución es que la ciudad, como dueña del sistema, asuma la situación. La junta directiva que está en cabeza del señor alcalde tiene que sentarse a diseñar un plan real de reestructuración del sistema de transporte masivo en llave con la Secretaría de Movilidad, que hoy debe incluir además un trabajo conjunto con la Gobernación del Valle por el tren de cercanías. Esa es una tarea que hay que hacer. Sí. Claro que sí. Es que hay mucho tema que tocar dentro del sistema de transporte masivo que cobija la ciudad de Cali, cobija las troncales, cobija una cantidad de puntos, pero también estuvimos aquí en A Fondo con la gente de Siloé que padeció las consecuencias de este paro. Oscar López. Al sur de la ciudad existe otra ciudad y en Siloé se registraron durante semanas 3 bloqueos bastante fuertes que dejaron sin tránsito la avenida Circunvalación. En el 3 de mayo son 7 personas, incluyendo un menor de edad. Sucesivamente se han venido el 28, el día de las marchas, cayeron 2 personas más, o sea, serían 9 personas. El señor Arena estaba simplemente comprando el pan en la panadería, da la vuelta y un disparo de allá, de fusil de alto poder, le pasa al parabrisas el asiento de él, el disparo le entra acá atrás, le sale al corazón y le dispara al parabrisas. Y hoy en Siloé se están adelantando las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación sobre los hechos que generaron que más de 9 casos de fallecimientos de muchachos se registraran. También estamos colocando las denuncias por las personas que fueron detenidas y no han llegado a sus casas. En estos momentos no sabemos dónde están. Las personas que han sido afectadas por el 3, por el 28 y por las diferentes fechas. También a los que seguimos resistiendo y nos siguen persiguiendo, nos siguen llegándonos a nuestras casas en allanamiento, persecución y hostigación. ¿Todo por qué? Porque hemos permanecido, hemos estado en una resistencia exigiendo nuestros derechos. Los padres de las víctimas están atentos a estas investigaciones. Esperamos que haya justicia, que todo se esclarezca por el bien de los jóvenes, que muchos jóvenes, por lo menos mi hijo, él nunca estuvo en la primera línea, él nunca vino a esos desmanes pues, ni nada de eso. Y ese día solamente le dio por salir y le pasó lo que le pasó porque pues Dios quiso, pero no es porque ella participaba en ninguna cosa de esa él. Y en Siloé además se ha denunciado desaparición de jóvenes. En Siloé los días no han vuelto a ser los mismos. En una de sus esquinas permanecen los restos de lo que fue un almacén de grandes superficies, evidenciando que fue una de las zonas más afectadas por los enfrentamientos y desmanes y donde esperan que todo se esclarezca en materia del tema de derechos humanos. Gracias, Oscar. Muy amable, qué informe tan completo este que se ha pasado sobre la zona de la era de la ciudad de Cali. Este es un programa que es financiado con recursos del Fondo Único de TIC, FOTIC. Don Jair, buenas noches para usted, para nuestros invitados. Los esperamos a todos ustedes que nos acompañen dentro de la franja de opinión, que aquí en Telepacífico está vibrante, diferente. Y el jueves estaremos con Martillo después de las 9:15 de la noche. Don Jair, buenas noches. Buenas noches, Leo. Muy buenas noches a nuestros invitados de este segundo segmento, Armando Carabalí, y muchas gracias al exconcejal Michel Maya. Gracias. Buenas noches. Te escucho muy bajito. Sube el apuntador, por favor. Te escucho muy bajito. Muy bajito. Casi que no te escucho. Háblame, que me hablen.
Un poquito más, si se puede. ¿Más? ¿Por ahí? Esto está malo. Ahorita se me estalla ese cosa. Bueno, Previo a me ello, pasó lo mismo ayer. Lo escucho muy bajito y en medio de la transmisión se me estalla y me puede dañar el oído. ¿Con quién hay que hablar eso? Sí, señor. Ayer me Que pasó lo permita mismo. La vacunación sin barreras en los corregimientos. John Moldon. Sí, pero líder, tengo el apuntador que me colocaron ayer que se estalla.